Hola, seguidores de Bombazos VIP. Antes de sumergirnos en la intrincada red de acontecimientos que sacudieron la competencia, les instamos a suscribirse a nuestro canal y a activar la campana de notificaciones. Lo que estamos a punto de desvelarles es una amalgama pura de atención, estrategia y un drama de proporciones épicas. El capítulo del 21 de julio del desafío Siglo XXI dejó a la audiencia completamente estupefacta, y no es para menos. Justo cuando parecía que los equipos comenzaban a encontrar su ritmo, cuando las estructuras de liderazgo en las casas ya se habían consolidado con una claridad notoria, el programa sacó su as bajo la manga y volvió a trastocarlo todo. Se presenció una victoria rotunda y avasalladora, una traición sutilmente disfrazada de maniobra estratégica y un acto de sacrificio que caló hondo en las fibras más sensibles de los integrantes de los equipos. Esto no es un simple compendio, es la auténtica radiografía emocional de lo que aconteció tras bambalinas en el box rojo, en la intimidad de las residencias de los concursantes y, sobre todo, en lo más profundo de sus corazones. La jornada se inauguró con una clásica prueba de sentencia y bienestar, pero esta vez con un giro que, aunque inicialmente parecía inofensivo, terminó siendo determinante. 4 equipos se enfrentaban en una cancha resbaladiza por el agua, con la presión al máximo. Alfa, Beta, Gamma y Omega irrumpieron en el terreno de juego no solo con el ansia de la victoria, sino también con mucho en juego, conscientes de las graves implicaciones de una derrota. La dinámica de esta prueba consistía en recuperar balones bajo una jaula de la que caía agua incesantemente. Los hombres debían lanzarlos, y las mujeres, con una tenacidad admirable, luchaban por hacerse con ellos. El equipo que lograra encestar un total de 5 balones se adjudicaría la victoria, obteniendo como recompensa el acceso a ciertas comodidades y, lo que era aún más crucial, el temido poder de sentencia. Desde el pistoletazo de salida, Alfa exhibió una fortaleza innegable. Leo, Lucho, Manuela, Grecia y Satya ingresaron al circuito con una sincronización asombrosa, moviéndose con una rapidez y una concentración que hacían parecer cada uno de sus movimientos un ensayo meticulosamente practicado. Aunque el equipo Beta intentó imponer su propio ritmo y Omega, fiel a su estilo, hizo gala de su habitual potencia bruta, fue Alfa quien logró tomar la delantera y, una vez allí, no la soltó en ningún momento. El conjunto morado se alzó con la victoria de manera inequívoca, con una ventaja clara sobre sus contendientes, mientras que Gamma, para sorpresa de muchos y desafiando las expectativas previas, logró asegurar el segundo puesto, demostrando una resiliencia inesperada. En esta ocasión, el triunfo de Alfa traía consigo mucho más que el simple disfrute de comodidades adicionales. Les confería el poder de asignar los temidos chalecos de sentencia, y con ello, la capacidad de dictar el destino inmediato de sus rivales, ejerciendo una influencia directa en el curso de la competencia. Sin embargo, el acontecimiento más impactante no se manifestó en el box de competición, ni siquiera inmediatamente después. Fue cuando Alfa regresó a su residencia que las cosas tomaron un giro inesperado. Lo que debería haber sido un momento de júbilo y celebración se transformó, de forma abrupta, en una atmósfera cargada de tensión y discordia. Leo, la figura líder indiscutible del equipo, no se mostraba satisfecho. Su descontento no se debía a la prueba en sí, ni al esfuerzo físico invertido, sino a una decisión que venían arrastrando desde días previos: la cesión de comodidades al equipo Gamma. Sí, Alfa, en una jugada estratégica que generó controversia, había compartido recursos con el equipo naranja. ¿Qué sucedió entonces? Que Leo no lo aceptó en absoluto. En una conversación frontal y sin ambajes, reprochó a sus compañeros masculinos haber actuado sin su consentimiento, haber cedido una ventaja crucial sin comprender las posibles repercusiones negativas que esto podría acarrearles. En ese preciso instante, todo estalló. Lucho y Leo, 2 pilares fundamentales dentro de la estructura de Alfa, comenzaron a lanzarse indirectas veladas, que rápidamente escalaron a críticas más directas y explícitas. Era evidente que el equipo morado se encontraba dividido,
no en el plano físico de sus habilidades, sino en el ámbito emocional y estratégico. Por un lado, se encontraban aquellos que defendían la idea de que ceder comodidades podía abrir puertas a alianzas tácticas futuras, un movimiento diplomático. Por el otro, estaban quienes sostenían firmemente que el desafío no se gana regalando nada, que cada ventaja debía ser conquistada. Esta disputa, aunque de corta duración, dejó una huella profunda que no se desvanecería fácilmente, y la audiencia lo percibió con claridad meridiana. En las redes sociales, los comentarios oscilaban desde un rotundo Leo tiene razón hasta un preocupante Alfa se va a romper desde dentro, reflejando la polarización de opiniones. Si te está apasionando este análisis, no olvides suscribirte a Bombazos VIP y activar la campana. Y mientras Alfa se fragmentaba en su propio orgullo y desavenencias internas, en la casa de Gamma imperaba una profunda incertidumbre. Eran conscientes de que los chalecos de sentencia estaban a punto de llegar, y sabían que alguien tendría que asumir el riesgo de ponerse la soga al cuello. Y cuando Leo hizo su aparición con los dos temidos chalecos en mano, lo que ocurrió desafió cualquier guión preestablecido. El primero en reaccionar fue Rata. Sin que nadie pronunciara palabra, él dio un paso al frente y exclamó: «Yo lo tomo». Así, sin la más mínima vacilación, asumiendo la sentencia como un escudo protector para salvaguardar a otro miembro del equipo. El equipo entero quedó sumido en un silencio aturdido, impactado por la contundencia de su gesto. Luego, Isa, con lágrimas contenidas que amenazaban con desbordarse, hizo exactamente lo mismo. No esperó a que se señalara a nadie, simplemente dio un paso adelante y se colocó el chaleco femenino. Aquello no fue estrategia, fue puro sacrificio, emoción desbordante. Fue un acto de protección hacia los suyos, aun sabiendo que el riesgo inminente era la eliminación directa. El equipo Gamma, que ya se encontraba visiblemente golpeado por sentencias previas, recordemos que Chris y Rosa ya estaban marcados, ahora sumaba dos nombres más a su lista: Rata e Isa, 4 sentenciados en una sola casa, 4 individuos que podrían desvanecerse en el próximo desafío a muerte. Y sin embargo, lo que se manifestó en ese momento fue una unidad inquebrantable. Lloraron juntos, se abrazaron con fuerza, y no hubo quejas ni reproches. Solo un profundo respeto. Respeto por aquellos que tuvieron el valor de dar un paso al frente cuando podían haberse mantenido en un silencio conveniente. En paralelo, Miriam y Julio, integrantes del equipo Omega, también permanecen sentenciados, lo que configura un desafío a muerte de altísimo voltaje. 3 equipos involucrados, 6 personas pendiendo de un hilo, con sus destinos en la cuerda floja. Pero el capítulo no concluyó allí. Aún quedaba una escena crucial que merecía un análisis detenido. Alfa, como equipo vencedor, ostentaba el derecho de asignar ciertas comodidades, y en un gesto que pocos lograron comprender por completo en ese momento, decidieron otorgar a Gamma acceso al salón principal de su propia residencia. Una especie de premio de consolación, pero también, quizás, un guiño sutil, una pequeña demostración de reciprocidad. Si ustedes ceden por nosotros, nosotros también les cuidamos. Estamos presenciando el inicio de una alianza. Alfa y Gamma unirán fuerzas contra Beta y Omega, o simplemente fue una jugada calculada para calmar las aguas y desviar la atención. Aún no lo sabemos con certeza, pero lo indudable es que, tras ese gesto, en las redes sociales comenzó a circular con fuerza la idea de que se está gestando un nuevo bloque de poder, que Alfa, a pesar de sus conflictos internos, mantiene el control, que Gamma, pese a su debilitamiento, posee un valor intrínseco, y que Beta y Omega podrían quedar atrapados en medio de una guerra fría disfrazada de cortesías. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que este capítulo marcó un antes y un después en el desafío. Las pruebas físicas, sin duda, son importantes, sí, pero lo que verdaderamente impulsa el juego y define su rumbo es lo que sucede fuera del box. Las decisiones, las conversaciones clandestinas, las emociones a flor de piel. Y ayer lo vimos todo. Una victoria indiscutible, una disputa interna que amenaza con fragmentar un equipo,
un sacrificio que conmueve hasta lo más profundo y una magistral jugada de ajedrez que podría alterar el curso del programa. Y si esto fue solo el lunes, imaginen lo que nos deparará el resto de la semana. No te pierdas nada. Suscríbete ahora a Bombazos VIP para seguir cada giro inesperado de esta competencia. Y mientras la Casa Alfa intentaba asimilar una victoria que no le sabía del todo a gloria, las consecuencias del conflicto entre Leo y Lucho empezaban a sentirse como un peso insoportable que no se podía ocultar. Leo, quien hasta ese momento se había consolidado como un líder natural por su capacidad física sobresaliente y su lucidez en la toma de decisiones, se veía ahora cuestionado por sus propias formas. Algunos miembros del equipo lo respaldaban, sí, pero otros comenzaban a fruncir el ceño, porque ganar no es suficiente cuando la confianza empieza a erosionarse desde el interior. En su fuero interno, Leo estaba firmemente convencido de que ceder comodidades a Gama días atrás había sido un error estratégico mayúsculo, pero sus compañeros no compartían esa perspectiva. Para Manuela, Grecia e incluso para Satya, aquello había sido una decisión diplomática, un gesto que quizás, a futuro, contribuiría a contener una guerra directa con un equipo tan emocional como Gama. El problema radicó en que Leo no solo cuestionó la decisión, sino que lo hizo con un tono impositivo, casi dictatorial. No hubo un diálogo, hubo una acusación. Y eso, en un entorno donde todos cargan con la presión física, el hambre, el cansancio acumulado y la ansiedad constante, puede pulverizar una estructura en cuestión de segundos. Mientras tanto, en Gama el ambiente era completamente diferente. Tristeza, sí, nerviosismo también. Pero había una sensación de dignidad que pocas veces se presencia en el desafío. Rata no es precisamente un perfil bajo. Es competitivo, fuerte y en ocasiones algo impulsivo. Sin embargo, lo que hizo al colocarse voluntariamente el chaleco de sentencia cambió por completo la percepción que muchos tenían sobre él. No lo hizo por la cámara, ni por el lucimiento personal. Lo hizo por el equipo, por Mencho, por Yudisa, por Rosa, por Chris, por todos. Y en especial para que Yudisa, quien ha venido arrastrando fatiga física y un considerable desgaste emocional, no tuviera que soportar una presión adicional. Isa, por su parte, ha demostrado ser una de las competidoras más sensibles, pero a la vez, una de las más centradas y equilibradas del desafío. Cuando tomó la decisión de ponerse el chaleco femenino, las lágrimas no tardaron en brotar. Pero no lloraba por miedo. Lloraba por la inmensa carga emocional de saber que podía ser eliminada, de que tal vez no regresaría a la casa, pero también porque comprendía que su sacrificio era un acto de amor incondicional por el grupo. En Gama no hay lujos ni estrategias sofisticadas. Lo que abunda es el corazón, la entrega. Y eso, aunque no siempre se traduce en victorias tangibles, genera una conexión profunda e inquebrantable con el público. Y la audiencia, no lo olvidemos, está atenta a cada detalle, a cada gesto, a cada emoción. En las redes sociales, las imágenes del momento en que Rata e Isa aceptan los chalecos sin el menor atisbo de protesta se viralizaron de inmediato. Miles de mensajes aplaudieron su gesto de abnegación. Algunos incluso comenzaron a hablar de ellos como los verdaderos líderes de Gama, porque el liderazgo no siempre reside en quien habla más o impone su voluntad con mayor fuerza. A veces, liderar es dar un paso al frente cuando nadie más se atreve a hacerlo. La tensión aumentaba, sin embargo, porque con 4 sentenciados en Gamma y 2 en Omega, el próximo desafío a muerte se vislumbra como uno de los más duros y despiadados de toda esta temporada. Y si hay algo que el público ha aprendido a lo largo de las ediciones, es que en el box negro, absolutamente todo puede suceder. La prueba no perdona errores, no hay margen para la duda. Y cuando 4 compañeros del mismo equipo se enfrentan entre sí para evitar la eliminación, las emociones chocan irremediablemente con la lógica. ¿Cómo se compite al máximo nivel sabiendo que si ganas, envías a tu propio amigo o amiga de vuelta a casa? ¿Cómo no frenar por un segundo cuando ves que quien se está quedando atrás es precisamente quien se ofreció para protegerte? Para no perderte los desafíos más intensos, suscríbete a Bombazos VIP ya mismo.
Pero eso es precisamente la esencia del desafío, y por eso engancha de una manera tan profunda, porque va más allá de la mera fuerza física, poniendo a prueba dilemas morales, los límites de la estrategia humana y la verdadera esencia del compañerismo. Lo que ocurre en el box negro trasciende la pantalla televisiva. Es un espejo de la vida misma, donde, a veces, es imperativo tomar decisiones difíciles y dolorosas. Y no siempre gana el más fuerte en términos musculares. A veces, la victoria se la lleva el más sereno, el más frío en sus cálculos, o simplemente aquel que no se deja vencer por la emoción desbordante. En la casa de Omega, mientras tanto, la preocupación se manifestaba de una manera distinta. Miriam y Julio continuaban sentenciados desde el ciclo anterior. No hubo drama ni lágrimas en el momento de su sentencia. Pero ahora, al observar cómo Gamma lograba recomponerse emocionalmente a pesar del golpe recibido, Omega comenzaba a percibir que quizás su aparente frialdad los estaba desconectando del público y de la empatía general. Porque, querámoslo o no, en este juego también el peso de la narrativa es significativo. Y el equipo que se muestra humano, que sufre, que lucha denodadamente por los suyos, suele ser más apoyado por la audiencia, incluso cuando las victorias les son esquivas. Potro y Camilo, las cabezas visibles de Omega, han optado por una estrategia más técnica y calculada, pero esto podría convertirse en su mayor debilidad, porque si en el próximo desafío a muerte Julio o Miriam resultan eliminados, el equipo se verá debilitado no solo en número de integrantes, sino también en su cohesión interna. Ya lo hemos presenciado en temporadas pasadas. Un equipo puede ser formidable físicamente, pero si no se sostiene emocionalmente, termina desmoronándose desde adentro, incapaz de resistir la presión. Y es aquí donde el tablero de juego comienza a moverse como una compleja partida de ajedrez. Alpha, que hasta ahora había ejercido un dominio con cierta superioridad, empieza a mostrar signos de división interna. Gamma, que inicialmente parecía el más débil y vulnerable, revela un corazón inquebrantable y una unidad sorprendente. Omega, que se destacaba por su solidez en las pruebas físicas, empieza a perder fuerza emocional y a mostrar fisuras. Y Beta ha permanecido en un segundo plano, pero no por ello fuera del juego. Abraham y Jero, sus piezas más visibles, han estado leyendo la situación con una astucia notable, y si algo es seguro, es que no van a quedarse de brazos cruzados, observando pasivamente el desarrollo de los acontecimientos. El capítulo del 21 no nos desveló todo lo que se avecina, pero dejó las semillas plantadas para futuras confrontaciones. La fisura en Alpha podría terminar explotando si Leo no modifica su estilo de comunicación, que tiende a ser impositivo. En Gamma, los sacrificios no serán sostenibles a largo plazo si continúan perdiendo pruebas, y su espíritu, aunque noble, tiene límites. Y en Omega se necesitará mucho más que músculo para mantenerse en el juego, porque el desafío está entrando en una fase donde las emociones ya no se pueden disimular, donde todo se siente con una intensidad abrumadora, donde cada decisión pesa, y donde todo puede cambiar en cuestión de segundos. Y así, con esa mezcla explosiva de estrategia calculada, sacrificio conmovedor, emociones encontradas y conflictos internos latentes, se cerró un capítulo que dejó a todos hablando y debatiendo. Porque no hubo una eliminación directa, no hubo pruebas individuales, pero sí hubo algo más poderoso, decisiones que marcarán el destino de más de un participante. Y eso, para quienes seguimos el programa desde hace años, sabemos que es el verdadero corazón palpitante del desafío. Con el transcurrir de los minutos y el telón del día cayendo, las residencias del desafío siglo XXI se transformaron en auténticos campos de reflexión profunda. No fue una noche cualquiera. No hubo fiestas ruidosas, ni bromas distendidas, ni gritos de júbilo. Lo que flotaba en el aire era la pesada conciencia de que esta competencia ya no se limita a la mera capacidad de correr, trepar o levantar pesas. A partir de este momento, cada decisión tomada, cada palabra pronunciada y cada mirada intercambiada puede significar la permanencia o la eliminación. Y eso ejerce una presión abrumadora sobre cada concursante.
En la casa de Gama, el silencio se convirtió en un lenguaje propio, cargado de significados tácitos. Rata, quien había sido el primero en asumir el chaleco de sentencia con una seguridad que apenas enmascaraba el miedo, permaneció largo rato con la mirada perdida en el vacío. No hablaba, no esbozaba una sonrisa, simplemente pensaba, absorto en sus cavilaciones. Se preguntaba si estaba realmente listo para abandonar la competencia, si había obrado correctamente al ofrecerse voluntariamente, y aunque por fuera mantenía la postura de un líder fuerte e imperturbable, por dentro sabía que su futuro pendía de un hilo. Isa, en contraste, encontró consuelo en la presencia de Yudhisa. La tomó de la mano, se sentaron juntas y compartieron un llanto liberador. No era solo tristeza lo que las embargaba, era un cansancio acumulado, una angustia profunda, el peso emocional de la incertidumbre más acuciante. Sabían que a partir de ese instante todo podía cambiar drásticamente, que lo que habían construido con tanto esfuerzo y sacrificio podía derrumbarse en cuestión de minutos. Pero también eran conscientes de que, pasara lo que pasara, habían sido fieles a sus valores más arraigados. Y eso, al final del día, vale más que una efímera victoria. En Alpha, Leo no bajaba la guardia. Se mantuvo firme e inquebrantable en su convicción. El desafío se gana con estrategia, no con sentimentalismos. Si quieres saber cómo se resolverán estos conflictos, suscríbete a Bombazos VIP ahora. Pero sus palabras, poco a poco, empezaban a sonar huecas, desprovistas de la resonancia y el respaldo que solían tener. El resto del equipo, en particular Manuela y Satya, lo escuchaban en silencio, sin atreverse a contradecirlo directamente, pero tampoco acompañándolo con su habitual entusiasmo. Y es que cuando la energía de un grupo se quiebra, no siempre es necesario que haya gritos y confrontaciones explícitas. A veces, basta con un silencio elocuente para que alguien perciba que ya no cuenta con el mismo respaldo incondicional. Lucho, por su parte, se mantenía a una distancia prudencial. No deseaba más conflictos, pero era plenamente consciente de que si la tensión con Leo no se resolvía de manera efectiva, Alpha podría autodestruirse desde sus cimientos. Todo lo que habían logrado hasta ese momento, las comodidades, las victorias contundentes, el respeto ganado, podía desmoronarse si no encontraban la manera de reconciliar sus profundas diferencias. Porque el desafío es una contienda tan física como emocional, y si los cimientos de la confianza se agrietan, no hay fuerza externa que pueda salvar la estructura. Mientras todo esto se desarrollaba, en la casa Omega el ambiente era completamente diferente. Frío, calculador, casi clínico en su pragmatismo. Miriam y Julio, los sentenciados, no exhibían miedo, pero sí una notoria incomodidad. Sentían que no existía una red emocional sólida que los sostuviera, que sus compañeros estaban más absortos en la planificación de las próximas pruebas que en su propio bienestar. Y aunque Potro y Camilo intentaron disimular esta distancia con palabras de aliento prefabricadas, la brecha emocional era evidente y palpable. En Omega, no hay espacio para la debilidad. La vulnerabilidad es vista como una carga. Y eso, en momentos de crisis, puede convertirse en un arma de doble filo que se vuelve contra ellos mismos. Y entonces, entre casas divididas por conflictos internos, estrategias silenciosas que se urdían en la penumbra y sacrificios que dolían hasta lo más hondo. El programa cerró el día con una advertencia ominosa. Se aproxima uno de los desafíos a muerte más tensos y despiadados hasta el momento. Porque no solo hay 6 sentenciados. Hay 6 historias entrelazadas, 6 personas con motivaciones diversas, con familias que los esperan, con sueños individuales que aspiran a alcanzar. Y de esos 6, solo 4 lograrán salir con vida del box negro. 2 se irán, y con ellos se marchará una parte intrínseca del alma y la esencia del desafío. La pregunta que ahora flota en el aire entre los seguidores del programa es, ¿vale la pena? Algunos, con una convicción inquebrantable, dirán que sí, que el honor, la lealtad incondicional y la coherencia con los propios valores pesan mucho más que el resultado final en una competición. Otros, con una mentalidad más fría y pragmática, argumentarán que el desafío es una contienda fundamentalmente individual,
que cada participante debe velar exclusivamente por su permanencia, y que los sentimientos, en este contexto, no son más que una trampa emocional. Y ese debate, ese profundo dilema moral, es precisamente lo que hace que el programa conecte de una manera tan profunda y visceral con la audiencia, porque nos enfrenta a las mismas preguntas existenciales que afrontamos en la vida real. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ceder en favor de otros? ¿Qué sacrificios estarías dispuesto a hacer por tu grupo, por tu comunidad? Cuando te corresponde, sin remordimientos, pensar primero en ti mismo. Y aquí, en medio de todo este torbellino de emociones y estrategias, el público empieza a tomar partido de forma apasionada. En las redes sociales, los hashtags se disparan sin control. Almohadilla Fuerza Gama, almohadilla Rata es líder, almohadilla Isa Valiente, almohadilla Leo divide, almohadilla Desafío a Dolor. Opiniones encontradas se multiplican. Análisis minuciosos surgen por todas partes, teorías sobre futuras alianzas se tejen con fervor, y las sospechas de traiciones venideras alimentan el debate incansable, porque el juego no solo se disputa en la cancha de competencia, se libra también en la mente de quienes lo siguen con avidez, y para quienes nos hemos comprometido a narrar lo que el programa no siempre muestra en pantalla. Sabemos que lo verdaderamente valioso reside en esos momentos íntimos, en el gesto sutil de una mano que se aprieta con fuerza, en una lágrima que no se limpia por orgullo, en una frase que se susurra entre el aliento, porque ahí es donde se revela el verdadero desafío. Y si hay algo que quedó meridianamente claro en este capítulo, es que las próximas semanas no serán para los débiles de corazón, que el desafío ha entrado en una etapa donde las emociones van a doler más que los golpes físicos, que los participantes van a tener que decidir una y otra vez entre lo correcto y lo conveniente, y que nosotros, los espectadores, no vamos a poder apartar la vista ni por un segundo, atrapados por la intensidad de lo que se avecina. Así que si has llegado hasta aquí, si has sentido que este capítulo te removió por dentro, si compartiste la rabia contenida de Leo, la tristeza desgarradora de Isa, el orgullo inquebrantable de Rata, la incomodidad palpable de Julio o la frustración evidente de Lucho, entonces ya comprendes por qué el desafío es mucho más que un simple programa de televisión. Es un espejo de la condición humana, una metáfora de la vida, una prueba no solo para ellos, sino también para nosotros, la audiencia. Esta es una competencia donde la fortaleza mental es tan crucial como la física, y cada decisión moldea el destino. Te invitamos a suscribirte a Bombazos VIP si aún no lo has hecho, porque esta historia apenas está comenzando. Y créeme, lo que viene va a doler, va a emocionar y nos va a sorprender más de lo que jamás podríamos haber imaginado. Gracias por haber permanecido hasta el final de este análisis. Comparte este video si te conmovió, si crees que más personas deben presenciar el sacrificio de Gamma, la tensión palpable en Alpha y el futuro incierto de Omega. Nos vemos en el próximo capítulo, esto apenas comienza.